ser mi propio jefe. Sé que es algo complicado, porque tienes que cargarte tú solo todo el peso de todo. Yo soy autónomo. Ser tu propio jefe, ser tú quien te encargues de todo, canta Sagital el sueño de muchas personas que trabajan por cuenta ajena y no les satisface o que tienen dificultades para encontrar un empleo. Son Madera de Autónomos, una actividad tan deseada como temida y que ha formado parte del discurso político y electoral en los últimos, pongamos, 15 años, sobre todo a partir de la crisis financiera. De todo esto vamos a hablar hoy con Pedro Andueza, que es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA en Canarias. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es usted el nuevo presidente de los Autónomos Canarios desde hace menos de un mes. Conoce esta organización bien porque era el segundo de su predecesor, de Juan Carlos Arrecibita. ¿A qué se debe este salto? ¿Simplemente le tocaba, le apetecía? ¿Cómo se decidió? Porque hay que decidirse, porque aparte usted también es trabajador autónomo, no se dedica solo a esto, no es como el presidente de la COE, por poner un ejemplo. Correcto. Bueno, pues esto viene de hace algunos años ya. Anteriormente fui presidente de AGE Las Palmas, presidente de Jóvenes Empresarios de Canarias. Entró ese gusanito de la responsabilidad de trabajar en las organizaciones empresariales. Creo que es un elemento clave para tener unidad empresarial, para trabajar por las necesidades comunes, las necesidades que tenemos como sociedad y no solamente los intereses particulares que tenemos a nivel empresarial. Y creo que ese es un elemento clave para el progreso de nuestra sociedad, el progreso de Canarias y el progreso de España, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues en organizaciones, tanto he estado también como vicepresidente nacional de los jóvenes empresarios, en la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, y ahora pues surgió la oportunidad de coger ese relevo del trabajo que ha hecho durante más de 15 años Juan Carlos Arrecibita, y para mí fue todo un honor que me lo ofrecieran, y bueno, pues la verdad es que muy contento, ¿no? con este nuevo proyecto y con los retos que supone. ¿En qué ha consistido, digamos, su actividad social en las primeras semanas de mandato de la patronal? Bueno, sobre todo en el área de comunicación, ¿no? de presentarnos a los medios, de trabajar un poquito pues esa transformación también de los órganos de gobierno, de conformar el equipo, de conformar ese plan con el que uno quiere trabajar en los próximos 4 años de cara a la organización y a los autónomos de Canarias, y principalmente eso ha sido lo poco que nos ha dado tiempo, ¿no? Porque estamos a pocas semanas desde ese nombramiento y bueno, y muy contento. Nos queda todavía trabajo por desarrollar. Queremos conformar, que aún no hemos terminado ese plan estratégico que estamos hablando, y un plan de acción que nos permita trabajar de una manera muy activa por los autónomos de Canarias. Ese plan estratégico será, entiendo, para presentar pues a los agentes sociales, a la presidencia del gobierno de Canarias, un poco qué es lo que está detrás de esa propuesta. Pues queremos trabajar desde la organización en una serie de puntos que consideramos claves para la consolidación, el crecimiento y la consolidación de nuestro tejido, ¿no? Que son los autónomos. Tenemos un problema de mortandad empresarial muy importante en los autónomos. Hablamos de que casi un 50% de los autónomos no llega al tercer año desde que abre su negocio, y esto se debe a una serie de razones que debemos estudiar y analizar en profundidad y ver cómo somos capaces de mejorar esos ratios, ¿no? Ese es el objetivo, uno de los objetivos que tenemos. Por otro lado, también el crecimiento empresarial, ¿no? Es decir, los autónomos tenemos un porcentaje muy importante en el que es autoempleo, ¿no? A la capacidad y el objetivo también del crecimiento empresarial de esos autónomos para que se conviertan en una micropyme o una pyme con asalariados a su cargo, va en función de esa consolidación que pueda tener su modelo de negocio. Y ese también debemos tener una serie de un ecosistema y unos incentivos que permitan ese crecimiento, ¿no? Que a la postre también es generación de empleo y bienestar social.
Decía al principio que en los últimos 15 años ha crecido tanto, digamos, este modelo, fundamentalmente, usted ahora dirá si está de acuerdo o no con esta tesis, fundamentalmente a partir de que se produce la crisis financiera. Esa crisis financiera desalojó a mucha gente de puestos de trabajo por cuenta ajena, las empresas de toda la vida, donde pensaban muchas de ellas pues jubilarse, y esto pues creó un fenómeno que es el de voy a emprender por mi cuenta, voy a ser mi propio jefe porque no tengo otro remedio, ¿no? que salirme del digamos del sistema laboral habitual. Ha sido tal la evolución de los autónomos que ahora hablamos de cifras también, pero que la propia política, la clase política, ha empezado a utilizarles a ustedes pues en fin, como arma arrojadiza para ir contra el otro partido. ¿Ustedes se han sentido utilizados o les parece bien, incluso pueden ustedes aprovecharse de esta situación en la que los partidos políticos los utilizan como herramienta o como arma para ir contra el otro? Bueno, en la política, al final, yo creo que dentro de las organizaciones empresariales, no solamente en autónomos, al final existe y es necesario ese diálogo, ¿no? con los diferentes grupos políticos, y como es normal, cerca de las elecciones, pues al final todos intentan conocer cuáles son las necesidades de nuestro sector y prometer o incorporarlas a sus programas programas políticos, ¿no? Bueno, eso lo importante es que después se lleve a cabo. Y bueno, se lleva a cabo menos de lo que nos gustaría. Por lo tanto, sí es cierto de que entendemos que esto pasa también en los autónomos, en todos los sectores económicos, en las organizaciones empresariales que representan a todos los sectores, y por lo tanto lo tenemos normalizado. Las patronales empresariales de Las Palmas, las que no son ustedes, han llegado a decir, de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife también, han llegado a decir, y lo recogen en sus informes, que cada vez hay más empleo público y sin embargo hay cada vez menos empleo privado, y que eso es preocupante. Entonces hablan del caso de los autónomos. Sin embargo, Canarias en 2022 ganó unos 3.750 autónomos más, fue la comunidad donde más creció esta actividad, aunque a nivel nacional el saldo no es exactamente positivo, es negativo. ¿Por qué, si está creciendo el empleo, se produce esta disparidad de datos? Está creciendo el empleo, en Canarias se refrenda con el mayor número de autónomos, el mayor crecimiento, pero no así en la península. Bueno, yo creo que primero no es una sola razón, sino hay un conjunto de razones que se pueden dar para que se dé esta circunstancia, ¿no? Primero nos encontramos con esa pandemia que tuvimos con el COVID, donde la comunidad autónoma de Canarias fue de las mayores afectadas, ¿no? Principalmente porque nuestro principal motor de la economía es el turismo, y ante la no llegada de turistas por impedimento administrativo, pues no nos permitió, hubo una destrucción de empleo sin igual en la historia de nuestra región, y así fue también en los negocios, y por lo tanto en ese tejido que es el más débil, que es el sector de los autónomos, ¿no? Por lo tanto, una de las razones del crecimiento también viene dada de que ante la recuperación de nuestro principal sector de actividad, que es el turismo, pues por supuesto afecta al empleo y afecta también a la creación y a la afiliación de autónomos. Esa es una de las razones, y lo podemos refrendar también con otras comunidades autónomas que están creciendo en el resto de España, como es el caso de la Comunidad Valenciana, como es el caso de Andalucía, y en definitiva en regiones que tienen un importante peso del sector turístico. El sector turístico al final es un tractor de nuestra economía, y tracciona hacia otros sectores que aparentemente nada tienen que ver, ¿no? El sector de la construcción, el sector comercio. Cuando tenemos turistas en nuestra región, se activan otros sectores económicos, y eso creo que debemos defender y proteger nuestra principal generador de actividad económica. ¿No comparte entonces usted, por tanto, con las patronales empresariales esa afirmación de que hay un retroceso del empleo privado, del empleo particular, del que es ajeno al público? Bueno, nosotros en el empleo no tenemos datos, porque al final la Asociación de Autónomos
los datos que movemos y que trabajamos son los de afiliación al autónomo, pero sí es cierto que estamos integrados dentro de tanto de la Confederación Canaria de Empresarios como de CEO de Tenerife. Los informes económicos de ambas confederaciones son muy completos y compartimos la visión. Es cierto de que actualmente los datos de afiliación al empleo no estamos seguros al 100% de esos datos. Están distorsionados frente a la comparativa que hacíamos en otras etapas. ¿Por qué? Pues por la situación de los fijos discontinuos, ¿no? Los fijos discontinuos son personas que actualmente muchos de ellos pueden estar en búsqueda activa de empleo y en cambio esos fijos discontinuos no aparecen en los datos de desempleo. Y eso nos puede ser un dato en el que el análisis pueda ser muy optimista, esas mejoras de empleo, pero que después no corresponda completamente con la realidad. Desde las patronales lo que se viene a decir en cuanto a los autónomos es, sí, es verdad que se ha crecido en 2022, pero todavía no estamos en los datos de 2019, donde sí que se iba pues de una manera notable pues hacia arriba, ¿no? en los rankings. ¿Se pueden estar desviando autónomos al sector público? Que desde luego ese sí que es un dato, sí ha aumentado y mucho, se ha recuperado el sector público que durante años estuvo completamente paralizado, o también se pueden estar incorporando mucho autónomo al sector laboral por cuenta ajena. Siempre es más cómodo, ¿no? Digamos, trabajar por cuenta ajena y evidentemente trabajar en el sector público, porque de alguna forma se garantiza una nómina y no se está al albur de lo que puede ocurrir. Está bien ser su propio jefe, pero si las cosas van bien, si no van bien, es todo lo contrario. Sí, sin duda el riesgo de ser empresario es alto y es una elección más dentro de las diferentes opciones que tenemos, como puede ser el trabajo por cuenta ajena o ser funcionario, ¿no? Sin duda, al final los riesgos tienen que ir asociados también a las oportunidades, ¿no? Y quizás estamos en una etapa donde el dato o el incremento de la presión fiscal asociado a las empresas, la animadversión que existe hacia hacia el sector empresarial, pues no está favoreciendo tampoco ese emprendimiento, además en edades tempranas, ¿no? Hay un dato en el que hemos perdido más de 150.000 autónomos en los últimos 10 años, menores a 39 años, y hemos ganado más de 350.000 autónomos por encima de los 50 años. Y este es un dato que a todos nos debe preocupar, porque ¿quién va a ser la sucesión de esos autónomos en el momento en el que se jubilen o en el momento que dejen de tener su negocio, si no estamos siendo capaces de convencer a las nuevas generaciones de que alguien debe asumir también parte de ese elemento clave que es la de ser empresario, porque de ahí viene todo lo que es la actividad económica, que posteriormente son el dinero la cajita de dinero que gestionamos desde la función pública. Sin la riqueza que aporta el tejido privado, pues difícilmente podamos tener una sociedad con bienestar social y en crecimiento. Está claro que se puede ser autónomo por obligación, pero también por vocación. Ya que tienen ustedes unos datos tan concretos o tan aproximados, globales, de las edades de los autónomos que emprenden por debajo de los 40 años y aquellos que emprenden por encima de los 50, donde la diferencia es notable a favor de la gente mayor que se dedica a emprender. ¿Tienen ustedes también el dato de cuánto hay de vocación y cuánto hay de obligación? No, ese dato no lo tenemos de una forma objetiva. Podemos tener sensaciones, ¿no?, dentro de nuestro colectivo, dentro de nuestros asociados, y yo creo que evidentemente existen las dos opciones, ¿no? Ahí, antes lo decías, que hay muchos, desde la anterior crisis del 2008, hubieron muchas salidas, muchas prejubilaciones que se convirtieron, mucho talento, mucho conocimiento de personas que después se convirtieron en autónomos porque se les cerraba esa etapa profesional, y después tenemos autónomos en el que son empresarios de vocación, en el
que además denotas esas ganas y ese esfuerzo por hacer crecer el negocio, por crecer y por desarrollarse, ¿no? Y es cierto de que nos podemos encontrar con perfiles muy diversos. Cierto es, pero no tenemos los datos concretos. Digo porque a veces convertirse en autónomo por obligación, quizá también eso tenga que ver, no digo que siempre sea así, porque usted lo acaba de decir, estamos hablando de gente con mucha experiencia que se incorporaron a ese sector del personal autónomo y ha venido muy bien a la sociedad porque ponen al servicio, a su propio servicio en este caso, pues el talento, pero también al servicio de los demás, porque así también, en fin, obtienen o ganan clientela. Pero tiene que ver también con eso que usted decía antes, de ese 50% de empresarios que emprenden y que al tercer año tienen que cerrar. Es decir, no conocen bien este mundo, que hay que aventurarse mucho, y eso hace que emprendan con negocios que al final terminan siendo ruinosos o no resistan, digamos, cualquier efecto negativo desde el punto de vista económico. Bueno, antes lo decíamos, ¿no? Los autónomos son el eslabón más débil de la cadena del tejido productivo y al final, pues cualquier crisis, cualquier soplo, muchas veces se pone en una situación muy complicada. Tienen acceso complicado a la financiación, tienen dificultad a la hora de conseguir perfiles adecuados en el ámbito de sus modelos de negocio, unos costes estructurales altos, incremento en los últimos años de la energía, inflación, fletes, en definitiva, una subida de costes en el que en muchos casos la velocidad a la que asumen esos nuevos costes no es la velocidad en la que muchas veces son capaces de repercutirlo en sus productos o servicios. También tenemos un problema dentro de nuestro colectivo, que es el acceso, es decir, al final un autónomo tiene que hacer de director financiero, de director comercial, de compra, tiene que hacer todas las tareas, ¿no? Y también debemos trabajar para mejorar esa eficiencia y esa productividad, la digitalización del autónomo, ¿no? Uno de los objetivos de esta España 2025 que se ha propuesto este actual gobierno es la digitalización, y con un porcentaje de nuestro tejido productivo tan importante como es el del colectivo de los autónomos, es importante tener a mejorar la digitalización de nuestro colectivo, porque eso mejora también la eficiencia y su productividad. Si queremos una España digital, necesitamos autónomos digitales. Bueno, son 11 los minutos que restan para que sean las 10 de la mañana. En la entrevista de este lunes, la primera de la semana, con Pedro Andueza, que es presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA en Canarias. Es un buen momento para convertirse en autónomo. Estamos en una época de contrastes, porque es curioso que hay un momento de inflación en lo que, en fin, debería estar la gente intentando ahorrar. Sin embargo, la gente quiere consumir, y eso es lo que parece. Es como si hubiese cambiado el rol de la sociedad. No vale la pena ahorrar porque puede venir cualquier desastre en cualquier momento, tipo pandemia o tipo guerra, y mejor casi es vivir la vida. Esto es un contraste porque además es verdad que beneficia al consumo, y si se beneficia al consumo, pues hay más actividad económica y las cosas funcionan. No sabemos cuánto va a durar esto, ¿verdad? Pero si usted tuviera que recomendarle a alguien que se dirija a ATA, oiga, es un buen momento ahora para meterse a autónomo, teniendo en cuenta que también estamos en la época de las incertidumbres. Bueno, yo creo que el momento para emprender, si tienes una buena idea de negocio, si tienes un elemento diferencial que te diferencia y crees que hay una necesidad en el mercado, siempre es un buen momento. Pero también es cierto de que es una sensación que debe partir muy de la persona. Es un sentimiento en el que no debe ser una decisión basada en el análisis profundo. El autónomo, el emprendedor, el empresario, podría decirte que muchas veces se tira a una piscina que no tiene agua, y que es capaz de a la vez que se da el golpe,
llenarla de agua y empezar a nadar. Si esas personas tienen esa sensación, ese sentimiento, esa ilusión por emprender, yo creo que cualquier momento es bueno. También tenemos que aprovechar las oportunidades de esa transformación que está dando la sociedad en muchas materias. Una de ellas, por ejemplo, hablábamos ahora mismo en materia de digitalización, en materia de nuevas oportunidades de negocio, nuevos nichos que están llegando. Vemos como tenemos personas que vienen de otros países a trabajar en Canarias y donde se abren oportunidades para generar servicios para esos colectivos. En definitiva, si encontramos una línea, una oportunidad donde creemos en ella y creemos que no está siendo trabajada en estos momentos y tenemos la ilusión, por supuesto, con independencia de la situación económica y de ese momento de incertidumbre que antes hablaba, creo que es un buen momento para emprender. Autónomos ha habido siempre en la hostelería, en el sector servicios, en la economía que rodea al turismo. Pero yo le pregunto, en base a lo que usted respondía ahora, ¿cuáles son esos nuevos nichos de empleo? ¿Dónde se está viendo que hay realmente espacio para que vengas con una buena idea y, independientemente de las incertidumbres, esa buena idea pues pueda tener un futuro pues más allá de esos 3 años de media de lo que vienen durando los negocios cuando se emprende, en la mitad de los casos? Bueno, dependerá en gran medida del conocimiento que tenga la persona que va a emprender, ¿no? Y yo siempre creo en el talento. El talento, al final, si tienes capacidades, da igual que sea un sector que sea más maduro o menos maduro, pero sí es cierto de que ahora mismo tenemos oportunidades en las nuevas tecnologías, ¿no? Vemos cómo la inteligencia artificial, vemos cómo estamos con el machine learning, vemos nuevas tecnologías todas asociadas a esa industria 4.0, donde además en Canarias pues resolvemos ese problema que hemos tenido siempre, que es a la hora de exportar productos o servicios, donde estar alejado a 2.500 kilómetros del territorio del continente nos penaliza, ¿no? En este caso, el acceso al talento, al conocimiento, nos permite que ese conocimiento vaya, en vez de por contenedores, pues vaya por internet, ¿no? Y por la fibra, ¿no? Y eso nos permite ser exportadores de conocimiento en todas aquellas nuevas tecnologías que están surgiendo y que es una oportunidad subirse a ese vagón, ¿no? Y ahí, además, entendiendo la tecnología como un elemento transversal a todos los sectores. Es decir, cuando hablamos de tecnología, no hablamos que podemos utilizar esa tecnología aplicada al turismo, como hoy hemos visto algunos proyectos líderes en sectores líderes como el turismo, donde se están trabajando para toda esa industria 4.0 a través de alianzas específicas con multinacionales internacionales, o cómo podemos aplicar la tecnología al sector de la construcción, un sector tan poco digitalizado, y que eso mejora la eficiencia y productividad. Yo creo que ahí tenemos un futuro, creo que tenemos oportunidades y creo que debemos ser capaces de captar y de retener el talento en nuestras islas, y ese debe ser un elemento clave donde haya oportunidades para emprender. Y las energías alternativas, las energías limpias, como también el sector para emprender, cualquier situación o cualquier actividad que tenga que ver con los efectos del cambio climático, ¿usted ve oportunidades en esos espacios, en esos sectores? No me cabe duda, creo que tenemos una oportunidad en todo lo que es la energía eólica. Creo que Canarias tiene una oportunidad tremenda, y además también con la energía eólica en el ámbito marino, ¿no? Ahí se están haciendo importantes avances desde Canarias, y bueno, ejemplo de ello, empresas y empresarios que se están implicando en estas inversiones, como puede ser, por ejemplo, el caso de Astical, ¿no? Donde tenemos están siendo muy innovadores con respecto a la aplicación de tecnologías en el mar, y donde yo creo que ahí Canarias debe ser una punta de lanza para el resto de España y de Europa, ¿no? Le pregunto también, decía que se conoce al autónomo como aquel que es capaz de ser su propio jefe, pero algunas veces es jefe también de trabajadores a los que contratan. ¿Cómo está esta situación de la contratación de trabajadores por parte de ustedes, de los emprendedores?
¿En qué sectores se está dando mejor? Un poco cuál es el panorama en este sentido. Bueno, es importante si hacemos esa radiografía de asalariados, ¿no? Nos encontramos que el 85% de los autónomos tienen menos de 3 empleados, ¿vale? Y esto es importante. Hablábamos antes de la importancia de la consolidación y del crecimiento, precisamente porque la consolidación y el crecimiento nos permite la contratación. Este es un problema que no solamente afecta a Canarias, afecta a nivel nacional. Tenemos un tejido productivo donde los datos hablan por sí solos. El 88% de nuestro tejido pues son microempresas o pymes, y eso es uno de los objetivos si queremos mejorar, si queremos resolver ciertos problemas que tenemos en la sociedad, como puede ser el sistema de pensiones. Es un elemento clave incrementar el nivel de contratación, y por eso somos tan críticos con las medidas que afectan o que golpean la contratación o que golpean al empleo, ¿no? Desde las organizaciones empresariales abogamos porque debemos ser más competitivos como país, y por lo tanto la presión fiscal, la burocracia son elementos que afectan directamente a la contratación y al empleo. ¿Ustedes discuten el salario mínimo, los incrementos que ha habido paulatino? Estamos a favor del crecimiento del salario mínimo. La distancia en qué porcentaje es el que se debe subir es donde no hemos conseguido llegar a un acuerdo, ¿no? Si esto fuese tan fácil como poner una cantidad en el boletín oficial y abordarla, pues ¿por qué no ponemos 3.000 euros, ¿no?, de salario mínimo? El problema tiene que ver con la productividad, con la capacidad que tienen las empresas de generar ese margen para poder pagar esos salarios, ¿no? Y en la situación en la que antes hablábamos de incremento de costes, bueno, pues está penalizando mucho lo que es las rentabilidades y la productividad de las empresas, y por lo tanto asumir esos incrementos de costes. No quiero dejar de preguntarle por las consabidas cuotas. ¿Qué revisiones hay que hacer? En las cuotas se refiere a la afiliación al régimen de autónomo. Efectivamente. Bueno, nosotros en julio del año pasado hemos llegado a un acuerdo con el nuevo sistema de cotización de autónomos, en el que creo que, bueno, iremos viendo este año, va en función de los ingresos. Es un sistema de cotización por ingresos reales. Creemos que a la inmensa mayoría de los autónomos no le va a afectar. Creemos que al 70% de los autónomos no le va a afectar, o va a pagar menos o va a pagar lo mismo. Si bien es cierto de que el incremento que se produjo durante este año en las cotizaciones, un 8,6%, no fue acordado con la asociación de trabajo, con ATA, y por lo tanto ese no lo vimos como algo que no estaba pactado, ¿no? Y una traición por parte del Ministerio y del ministro, el señor Escrivá. No estamos para incrementar un 8,6% de las cotizaciones en el régimen de autónomos, pero en cambio sí estamos a favor de ese nuevo sistema de modelo de cotización por ingresos reales. Pedro Andueza, presidente de ATA Canarias, muchas gracias por haber venido a la radio pública. Le deseo muchísima suerte a usted y al sector, porque es fundamental, porque impulsa además la economía, y más en el caso de Canarias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.